JP Hernández, al igual que sus amiguitos de derecha, en definitiva no se cansa de hacer el ridículo. En su momento, cuando se destapó todo el escándalo de corrupción que había en la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, Olmedo López mencionó que presuntamente habían dos personas realmente cercanas al gobierno de Gustavo Petro y que esas eran las personas con mayor implicación en este escándalo de corrupción. Como era de esperarse, pues la revista Semana fue la primera en darle pantalla a todos esos de derecha para que efectivamente se despacharan en contra del gobierno nacional. Y uno de esos pues fue JP Hernández. Ese mismo que salió corriendo a la revista Semana para mencionar que él sí había estado en la posesión de Nayib Bukele en El Salvador, después de que Caracol Radio revelara que este no había estado presente como tanto lo pregonó por sus redes sociales, y que adicional editó videos, sacó información de otros medios de comunicación para simular que efectivamente había estado allí en la posesión de Nayib Bukele. Típico de los uribistas, querer aparentar lo que no son en el lugar que no están, en fin. Y pues ahora su nombre nuevamente vuelve a resonar en los micrófonos de los medios tradicionales de comunicación, pero esta vez es porque nuevamente vuelve a quedar en ridículo frente a un tema con la vicepresidenta Francia Márquez. En mayo de este año, JP Hernández concedió una entrevista a la revista Semana, ese medio que continúa haciéndole campaña a Vicky Dávila. Y allí básicamente salió a insinuar que presuntamente la vicepresidenta Francia Márquez o incluso la primera dama Verónica Alcocer tenían algo que ver con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo. Y esto pues porque Olmedo López había mencionado que eran dos personas realmente cercanas a Gustavo Petro que estaban involucradas en ese escándalo de corrupción. En su momento, este supuesto senador de la República, así sin ningún tipo de filtro, se fue en contra tanto de la vicepresidenta como de la primera dama y mencionó lo siguiente en esa entrevista. Olmedo López manifiesta que hay un nombre clave que todavía no se ha revelado y que el país va a conocer. Dice que no es Sarabia, que no es Luis Fernando Velasco porque ya lo mencionó, que no es Carlos Ramón González, pero que sí es una persona muy cercana a Petro y con mucho poder. Yo me pregunto, ¿será que ese nombre clave es el de Verónica Alcocer? ¿Será Verónica Alcocer esa persona de la que habla Olmedo López que pidió que le dejaran 200.000 millones de pesos para manejarlo esa persona? Usted ha insinuado, o por lo menos que quiere saber si Verónica Alcocer está metida en el escándalo de corrupción de la UNGRD, el gobierno y el Congreso. ¿Cómo es la cosa? Cuénteme bien antes de que se nos pase en este programa. Laura Sarabia, en el momento en que se desarrollan esta entrega, ese desembolso de esos dineros de los que habla Olmedo López, en esos momentos Laura Sarabia estaba apartada de su cargo. Y aquí se habla, según Olmedo, de una persona, uno, cercana a Petro, y dos, con poder en el gobierno. O sea, solamente hay dos opciones, o es Verónica Alcocer o es Francia Márquez. Pero como hay un antecedente de un amigo, el general Díaz, que en paz descanse, que en varias conversaciones, y él lo denunció en Semana, acerca de ese presunto interés de Verónica Alcocer en la compra de unos aviones. Verónica se sabe desde el principio que ha tenido un poder en el gobierno, incluso el poder para nombrar altos funcionarios. Y resulta que a Olmedo le dicen: estos 200.000 millones de esos 380.000, estos 200.000 me los deja para administrarlos yo. Él dice, es alguien con poder en el gobierno y cercano a Petro. Yo pregunto, ¿será Verónica Alcocer esa persona que, por cierto, Vicky, está perdida? O sea, hace mucho que no la vemos, pero justo se pierde cuando estalla este escándalo de la UNGRD que ya lleva varios meses. Pues básicamente lo que armó la revista Semana en conjunto con otros medios tradicionales de comunicación pues fue un circo. A Olmedo López lo fueron llevando como si fuera una pasarela por cada uno de los medios tradicionales de comunicación, en donde este dio entrevistas y en donde básicamente no dijo absolutamente nada. No mencionó nada contundente, ningún tipo de nombre, no mencionó nada que pudiera ayudar a esclarecer las investigaciones, pero sí ocasionó que personas como JP Hernández resultaran mencionando nombres de personas que claramente no tenían absolutamente nada que ver con el escándalo de corrupción de la UNGRD.
Por ese motivo, la vicepresidenta Francia Márquez a través de su cuenta de X le solicitó a JP Hernández que se retractara inmediatamente de esas acusaciones en las que estaba envolviendo a la misma vicepresidenta. Y ella a través de su cuenta de X le escribió lo siguiente: surgen informaciones calumniosas que pretenden involucrarme con mentiras en los hechos sucedidos con la UNGRD. Por eso nuestro equipo jurídico accionará de inmediato. No tengo nada que ocultar y por si algo me he caracterizado en la vida es por ser transparente y firme en la lucha contra la corrupción. No acepto los señalamientos que me hace el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández y le exijo la inmediata retractación de sus insinuaciones malintencionadas. La estrategia de querer minar la credibilidad de nuestro gobierno es evidente, pero no van a desvirtuar nuestros empeños de seguir trabajando por un mejor país con igualdad y paz para todos y todas. Y la vicepresidenta, en efecto, denunció por calumnia a JP Hernández, y en los días pasados se llevó a cabo ese tema de la conciliación. Sin embargo, en medio de la conciliación entre JP Hernández y la vicepresidenta Francia Márquez, JP aprovechó una vez más para poder dirigirse a los medios tradicionales de comunicación, y allí, al igual que otras veces pasadas, quedó nuevamente en ridículo. Demostró que este solamente sirve para difundir mentiras, para hablar sin fundamentos, sin pruebas, y eso lo dejó allí clarísimo. En el video que ustedes van a ver a continuación, JP Hernández sale muy machito diciendo que por parte de él no va a haber ningún tipo de conciliación y que no se va a retractar de lo que mencionó en contra de la vicepresidenta Francia Márquez, y que de hecho prefiere romper primero su credencial de senador antes que efectivamente retractarse de lo que dijo. Bueno, yo estoy aquí en la Corte Suprema de Justicia porque a la señora Francia Márquez no le gustó que yo preguntara si ella es una de las personas de las cuales hace mención Olmedo López, que pidieron 200.000 millones para manejar los dineros de la UNGRD. Estoy aquí con una posición contundente y sabiendo que primero parto mi credencial de senador antes que cerrar mi boca y omitir lo que dice el artículo 6 de la Ley Quinta, en donde yo estoy obligado y tengo un deber de hacerle control político al gobierno nacional, así como el artículo 114 de la Constitución. Voy a seguir firme haciendo ese control político que me caracteriza, así a la señora Francia Márquez no le guste. Hoy se supone que es una audiencia de conciliación. Aquí no va a haber ningún tipo de conciliación. JP Hernández no se va a retratar de absolutamente nada. Aquí yo vengo cara a cara a decirle a la señora Francia Márquez que está demorada en responderle al país por esto y por muchas cosas más. Yo hice una pregunta en esa entrevista y esa pregunta no le gustó a Francia Márquez, y la pregunta es que si es o Verónica Alcocer o Francia Márquez esa persona que hace mención a Olmedo López sobre estos dineros de la UNGRD. Solo una vez he podido ver cara a cara a Francia Márquez en el Senado de la República y le dije que era una persona hipócrita, y pues hoy vengo a decirle que está demorada, sobre todo con su pueblo del Cauca, que tanto les prometió ayudarlos y que los ha dejado completamente en el abandono. Y adicional, no contento con lo que sale a decir a los medios tradicionales de comunicación, se delata él mismo, mencionando que no tiene ni una sola prueba en contra de la vicepresidenta Francia Márquez, que solicitó unos derechos de petición al Ministerio de Igualdad y que tan pronto tenga las pruebas reinas para involucrar a la vicepresidenta Francia Márquez en el escándalo de corrupción de la UNGRD, inmediatamente va a correr nuevamente, como lo sabe hacer, a los medios tradicionales para supuestamente mostrarlas. Yo no tengo ninguna prueba en estos momentos con la que pueda señalar a la vicepresidenta Francia Márquez. Le he pasado unos derechos de petición, hoy se lo manifesté al magistrado para que desde el Ministerio de la Igualdad me respondan varias preguntas de investigaciones que estamos haciendo. Al momento que yo tenga prueba, tal y como le dije a la vicepresidenta, no solamente instauraré denuncia en la Corte Suprema si llegase a tenerla, sino que también la citaré al Senado de la República a un debate de control político. La defensa de la vicepresidenta Francia Márquez, por supuesto, le exigió seriedad al senador. Que a través de sus redes sociales lo único que hace es calumniar, difundir mentiras, hablar pestes del gobierno nacional, pero sin ningún tipo de prueba, y que por eso en este momento está envuelto en una denuncia por parte de la vicepresidenta Francia Márquez. Escuchen ustedes lo que le dijo la defensa al senador. Si existe alguna prueba acerca de presuntas
participaciones en actos de corrupción, pues que las presente ante las autoridades. En efecto, esa es nuestra posición, no hay ningún señalamiento, ninguno de los involucrados ha mencionado su nombre surge con ocasión únicamente de las afirmaciones realizadas por el senador, luego entonces, si él o alguien de su equipo tiene pruebas de ello, pues que las presente a los entes de control. Frente a esos showcitos que sabe hacer J.P. Hernández, por supuesto fueron varios los ciudadanos que a través de sus redes sociales salieron a burlarse del actuar, pero sobre todo de las calumnias que está haciendo en contra de la vicepresidenta Francia Márquez. Y una de esas personas que por supuesto no falla y que salió a cantarle sus verdades a J.P. Hernández fue Levi Rincón, quien a través de su cuenta de X le mencionó lo siguiente: o sea que el gran hijo de J.P. Hernández subió videos a sus redes sociales diciendo que Francia Márquez era una ladrona corrupta y resulta que lo denunciaron y el señor no tiene pruebas. No quisieron conciliar con él y va a perder su curul. Mal. La senadora Sandra Ramírez también se refirió frente a este lamentable hecho por parte de este senador, que por supuesto no hace otra cosa que calumniar a todo el mundo, a todas las personas del gobierno nacional, y la senadora Ramírez le escribió lo siguiente: la extrema derecha se ha caracterizado por difamar, injuriar y calumniar a las personas sin pruebas. Es el caso de J.P. Hernández, que armó todo un escándalo inventado y ahora sale a decir que no tiene pruebas contra la vicepresidenta Francia Márquez. Así son, mancillan el buen nombre de las personas y luego con cara de yo no fui salen a retractarse indirectamente. Caen tan bajo que ya nos sorprenden. Adelante, vice y ministra Francia Márquez. La calumnia y la injuria no pueden seguir siendo panorama de la derecha. Y como en efecto no hubo ningún tipo de conciliación frente a este caso porque J.P. Hernández decide seguir manipulando a las personas, injuriando y calumniando a la vicepresidenta Francia Márquez antes que tener que retractarse de lo dicho, la vicepresidenta a través de su cuenta de X escribió lo siguiente: informo que no se llegó a ningún acuerdo conciliatorio con el senador Jonathan Pulido Hernández. Sus declaraciones, donde manifiesta no tener pruebas en mi contra, no son solo el resultado de ningún acuerdo conmigo. No tiene pruebas porque es falso que yo tenga algo que ver en hechos de corrupción. El proceso contra el senador continúa. Claramente, este supuesto senador deja claro una vez más que la derecha y la oposición de este país solamente sirven para difundir mentiras a través de sus redes sociales, para calumniar a las personas como a la vicepresidenta Francia Márquez y salir sin ningún tipo de pruebas a mencionar cosas sin sentido. Así que ustedes a través de los comentarios déjenos por favor qué opinan. ¿Qué opinan frente a este actuar de J.P. Hernández, que no se cansa de seguir haciendo el ridículo? Pasa una semana con un escándalo, llega otra semana con otro escándalo, pero que es necesario hacer visible este tipo de actos de este supuesto senador para que las personas sepan por quién no votar en las próximas elecciones. Los leemos.